Bueno, y seguimos conversando con Rafael Quiroz, profesor universitario, experto petrolero. Rafael, te preguntaba sobre los convenios que Venezuela ha suscrito con otros países, Petrocaribe, el que era el Pacto de San José también en algún momento. El impacto que estos convenios tienen en la economía venezolana, porque desde la oposición dice que se le está regalando, aquí mismo estaba sentado Julio Borges ayer, que se le regala petróleo a Cuba, que la deuda de República Dominicana con Venezuela no la ha pagado, etcétera, etcétera. Sí, yo estuve viendo pues, el programa ayer de la entrevista que usted le hizo a Borges. En verdad, yo quiero ser muy categórico, muy sincero en esto. Sobre esto se ha dicho muchas mentiras o algunas semiverdades o cuasi verdades. Y se han construido mitos. Cuando se dice que Venezuela le está regalando crudo o petróleo a los países centroamericanos del Caribe, yo quisiera saber que alguien que conozca el petróleo me diga en qué cantidad y a dónde y cuándo se regala. Pues regalo como tal no hay. Es más, pero no solamente eso, sino se habla también que se da descuento. Venezuela, por cuestiones de conducta y de disciplina interna entre los OPEP, así como todos sus miembros, no venden con descuento. O sea, lo que llamamos en economía petrolera, no hay precio preferencial para nadie. A mí que alguien que conozca el petróleo, y los hay en la oposición, algunos, no muchos, precisamente Borges no conoce petróleo, que me diga a quién se le está dando. ¿Usted como que no le gusta la oposición? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Usted como que no le gusta la oposición? Yo soy un hombre muy crítico de oposición y de posiciones también para todas partes, pero no me caso con ningún sector si va de por medio de la manipulación y sobre todo si se manipula también básicamente la verdad, en este caso de los precios del petróleo. Venezuela no vende con descuentos, o sea, no hay precio preferencial. Lo que sí hay es contratos o trato preferencial, que otra cosa. ¿Qué condiciones de pago, no? Esas son las condiciones del pago. Que yo le vendo a usted 5 barriles hoy y entonces le digo, Vladimir, de la factura petrolera, por esos 5 barriles, que son $100 cada uno, esos 500, usted me va a pagar ahorita el 40%. Y entonces usted me da simplemente los 400, 300, lo que equivalga al 40%, o me pagas el 20%, el 50%, el otro 50%, me lo paga en un plazo de 5 años, de 3 años, o 10 años, o 15 años. Todo eso va a depender de la cantidad de barriles y de la factura general. Pero en verdad lo que se le envía a esos países es algo muy mínimo. Eso no llega entre los 3 bloques de venta. Estoy hablando de Petrosur, Petroandina y Petrocaribe, que las 3 son figuras que desembocan en una holding que se llama Petroamérica. Eso no pasa de 340.000 o 350.000 barriles. Pero no se regala petróleo, ni siquiera a Cuba, porque podrían decir, bueno, a todos los países se les cobra, menos a Cuba. Pero eso no es cierto. Ahora, que se utilice la figura del trueque para compensar alguna de esas cantidades es otra cosa. Yo particularmente nunca he estado de acuerdo con el pago de crudo venezolano por la vía del trueque, sino la venta, como decía el presidente Caldera, en dólares y en efectivo. Ahora bien, una cosa es eso, y por otra parte entonces se cuestiona cuando se utiliza el petróleo para efectos de promoverlo en lo que llamamos la geopolítica o la geoestrategia del petróleo. El petróleo sí tenemos que utilizarlo. Hoy por hoy, más que nunca, siempre se ha utilizado por lo demás, y no lo hemos utilizado solamente precisamente los venezolanos, solo han utilizado todos los países desarrollados, y los que no son desarrollados también lo han utilizado. Si el petróleo sirve como catapulta para promocionar, para impulsar la integración subregional o regional, bienvenido sea. Por lo demás, eso no es nuevo. ¿Por qué no se criticó entonces el Acuerdo de San José que arranca en 1980 para acá? Que lo hizo México y Venezuela para subsidiar o para dar trato preferencial, no precio preferencial tampoco, a los países centroamericanos del Caribe. Vamos a darle participación a la audiencia, Rafael. Por aquí te pregunta Joaquín Pereira, ¿por qué PDVSA no rinde cuenta de los ingresos extraordinarios que recibe cuando aumenta el precio del petróleo? Vamos a tratar de dar respuestas cortas porque hay mucha participación. Aquí dice Mari Francia, es tiempo de que aumente la gasolina y retiren el patrocinio de la Fórmula 1 y regaladera de petróleo. Lisandro, ustedes son unos sinvergüenzas. ¿Por qué aumentar el precio de la gasolina? ¿Por qué no quitar subsidio a otros países y beneficiar a los venezolanos? No hay subsidios. Aquí dice Carlos Espinosa, estoy más que convencido que el gobierno no aumentará la gasolina este año. Otro por aquí, Jesús Hidalgo, pregúntale cómo vamos a hacer con la ley de ganancias si PDVSA le cuesta producir $16 el barril y lo vendemos en 100.
No está en 180 el precio, el costo promedio de producción del barril en Venezuela está en 180. Por supuesto, estoy hablando de petróleo convencional. El no convencional, que es el extrapesado, la faja, sí está sobre los 37, ni siquiera 12, 16, sobre los 37. Y con esa pregunta sobre las cuentas de los ingresos extraordinarios que bueno, mira, eso es otro tema, por así decirlo, cuando por supuesto está enmarcado dentro de lo que es la industria petrolera. Yo estoy de acuerdo plenamente en que PDVSA debe rendir cuentas, estoy de acuerdo en que PDVSA debe ser supervisada y debe ser fiscalizada y controlada por un ente del Estado venezolano. Por eso fue que yo me puse y critiqué, y sigo criticando, el que se haya hecho la fusión de la presidencia de Petróleo de Venezuela con el ministro de Energía y Petróleo. Porque el ministro o el ministerio es el que supervisa, es el que diseña la política petrolera y PDVSA es el que debe ejecutarla. Y es el ministerio el que debe supervisar a PDVSA. Resulta que colocaron a una misma persona que se paga y se da el vuelto. Pues. Bueno, aquí hay otros comentarios. Maximiliano Crespo, un tanque con 10 bolívares no hace peso al bolsillo. Una cerveza cuesta más y dura menos tiempo. Que sea un aumento módico. Aquí dice Sanel, Rafael conoce bien la realidad del contrabando de gasolina porque su origen es en San Antonio del Táchira. Así es, aquí dice cierto. Luis Ángel Franco. Mucho orgullo, por lo demás. Pues. Sí, bueno, por ser de allá, no por el contrabando. Ay. Aquí dice Sergio Sáenz, ingresos netos cada PDVSA, 26.700 millones. Cubren solo 3/4 de los gastos operativos, que son 36.000 millones. No puede aportar 42.700 millones, presidente, de los de dividendos 2014. Dice Oye, Vladimir, disculpa que te interrumpa, pero vale esa pregunta para acotar lo siguiente, que el consumo de combustible en Venezuela diario está, para redondear un poco la cifra, en 700.000 barriles diarios, de los cuales 200.000 barriles van para el sector eléctrico, para las termoeléctricas, o sea, 500.000 y 500.000 para el parque automotriz. De esos 500.000, fácilmente sobre 110, 120.000 se van al exterior a manera de contrabando. Y valga, no por el hecho de defender al Táchira, a mi estado, sino se va por todos los 4 estados fronterizos con Colombia. O sea, además del Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Y también por el Caribe, que se van hacia los países islas de toda la facha del Caribe. Aquí te hace Pero un aún cariñito. así, por supuesto, es cuestionable eso. Aquí Luis Ángel Franco te hace un cariñito. El doctor Quiroz se autodefine que socialdemócrata, pero habla como un conservador de derecha. No, tú me conoces a mí desde hace muchos años. Sabes que yo soy socialdemócrata de formación, de convicción, de ideología y de comportamiento, etcétera, etcétera. Por eso era que yo pedía que me aclararan la cuestión de Alberto Quiroz Corrado y conmigo, ¿no? Porque Así es. Leonardo Sánchez dice, Globovisión militares, contrabando hacia Colombia y PDVSA no dicen nada. Emilio Martínez, el aumento de gasolina debe ser en etapas y viendo la realidad del ingreso del venezolano, además de regalar el petróleo, ya basta. Pregúntale a los invitados para cuál sería el precio ideal de la gasolina. Lenín Hernández. Yo tengo como precio ideal, y creo que esto, por supuesto, es en un precio por debajo del estimado del ministro. No cuestiono el del ministro, porque repito, que se queda corto, pero yo creo que podríamos llevar en esta etapa a $1 bolívar cada litro. $1 bolívar el litro y hacerlo en este escalafón, en esta forma, en 4 fases, el cronograma, en forma gradual y por sectores, yo estoy seguro que no tiene ningún impacto o mayor impacto, entre comillas, lo de mayor o lo de ninguno, en el bolsillo venezolano, cuando por un tanque de gasolina de 40 litros va a pagarse 40 bolívares simplemente, y por un tanque de 60, por supuesto, 60 bolívares. Pues. Mira, aquí hay una pregunta de Marco Molina que es interesante. ¿Desde cuándo estamos importando la gasolina para abastecer la demanda nacional? ¿Por qué no se produce en nuestras refinerías? Eso es bueno aclararlo. Ajá. En estos momentos no se está importando gasolina. Se estuvo importando gasolina hasta el último contrato, que yo sepa y que lo haya visto, fue para el cierre de mayo del año pasado. En estos momentos lo que estamos importando es otra cosa, porque es otra mentira que se dice. Se está importando son componentes, es decir, estamos hablando del quilato, metilterbutiléter, nafta pesada, nafta catalítica, los 10, 11, 12 componentes que no tiene lo podemos producir nosotros. Pero sí se produce, pero parcial, y no todos. Y los producimos todos, pero no en la cantidad que necesitamos para producir 700.000 barriles de gasolina. Entonces, se está importando componentes o aditivos, como se le quiera llamar, pero gasolina propiamente en estos momentos no se está Esta pregunta de Lisandro. ¿Por qué comparar el precio de la gasolina con el precio del agua? Mejor no bajamos el precio del agua, dice William Musco.
Bill ha sido la regaladera del petróleo a Cuba. No aceptaremos aumento de la gasolina hasta que paren la regaladera. Ya tú aclaraste. Sí, no hay regalo, no hay regalo. Ahora, por esa vía de que porque el agua valga más, hay que bajar el agua, entonces, bueno, hay que bajar entonces todo y no aumentar absolutamente nada. Deberían subir la gasolina a un precio justo y regular el precio del agua mineral, dice Manuel Bastida. Se estima que el petróleo del mundo durará 64 años. ¿Qué será de Venezuela después de esa época? Ya que no se industrializa. Eso no es cierto. CCK Estudios. Eso es totalmente incierto. Ajá. El petróleo, guste o no guste, seguirá siendo el vértice principal de toda la matriz energética. En estos momentos el 40% de toda la energía venida de la energía primaria viene del petróleo. Y del sector transporte, el petróleo aporta el 95% de todo el transporte mundial. Pero aparte de eso, si al petróleo usted le agrega el gas, que es hidrocarburo, y junto con el carbón, que no es hidrocarburo, pero es fósil, en esa tripleta, o en esa triada, tiene la matriz energética el 65%. El resto de las 7 otras energías alternas no amenazan para nada sustituir la energía fósil, ni siquiera en los próximos 100 años. Así que ese es otro ritornelo que se viene diciendo que cuidado. Y entonces, en base a esa tesis, entonces hay que vender inmediatamente el petróleo, hay que producir todo el petróleo que sea necesario, hay que regalarlo, hay que venderlo a precios míseros, porque, como decía Yamani, de que la era de la piedra no se había acabado por falta de piedras, precisamente como dando a entender que la era del petróleo se va a acabar y no precisamente por falta de petróleo. Aclarando lo siguiente, de que Yamani, que es un conocedor bastante del tema petrolero, en balde fue 14 años ministro de Energía y Petróleo de Arabia Saudita, se le olvidó dos cositas. Para que no me compare el petróleo con las piedras. Primero, la piedra nunca fue combustible. Y segundo, nunca fue escasa. Tanto es así que todavía existe. Ahora el crudo, el petróleo, sí es combustible y sí es escaso en comparación a las piedras. Pues. Tenemos que despedirte ya, Rafael, pero en un minutico, por favor, háblanos de los contratos con China en el ámbito petrolero. ¿Son beneficiosos para Venezuela? Sí, mira, yo creo que yo particularmente no estoy muy de acuerdo con ello, pero entiendo desde luego la urgencia o la necesidad financiera o de caja que tiene PDVSA. Y si alguien tiene recursos suficientes para venderlo a futuro, es decir, a mí me proporciona usted la plata en este momento y yo le doy lo que debo darle petróleo, se lo doy a futuro. Es una especie de lotería, porque seguramente, por supuesto, alguien puede decirme, bueno, pero entre 1, 2, 5 años, 10 años, cuando yo entregue ese petróleo va a estar más caro. O va a tener mejor precio. Claro, eso es cierto. Pero tienes el ingreso que necesitas. El hecho de que me está facilitando ahorita, me está resolviendo un problema de tipo financiero. Repito, eso yo creo que es razonable, que no solamente, además, razonable es legal, sino el gobierno está en derecho de hacerlo. Lo hacen otros países también, OPEP y no OPEP. Lo de venta a futuro. Yo no creo que ese es el problema esencial en estos momentos de la industria petrolera. Y si eso resuelve el problema de caja, el problema de financiamiento de PDVSA, estupendo, bienvenido sea. Muchas gracias, Rafael. Gracias a usted por la invitación. Rafael Quirós, gracias por habernos acompañado y no se vayan porque al retorno estaremos conversando con el diputado Ugbel Roa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos.